Vamos a ver. ¿Les pareció muy difícil la clase de señalización? Sí. Harta materia. Pero harta Sí, materia. sí, es harta Sí, materia, pero sí. era mucho. Sí, Hay que reparar la clase de nuevo. ahora vamos a hacer como un mini repaso, sí, pero como ligado también al laboratorio, ¿sí? Este laboratorio no es un laboratorio en sí, sino que es más bien un taller, ¿sí? Y también, para que sepan, hay un trabajo para este laboratorio, pero no tiene sentido que yo les diga, me lo tienen que entregar la próxima semana, porque en realidad la próxima semana tienen su evaluación. Así que esta tarea que va a salir de este laboratorio lo tienen que preparar para la siguiente semana después de nuestra evaluación. ¿Sí? Para que no se estresen ahora así como haciéndola, porque prefiero que estudien, que estén preparados para su evaluación. Aunque igual esta tarea que viene de este taller está enfocada en que ustedes entiendan también la última clase. Entonces, Profe, puede ser que cuando estudien entiendan mucho mejor también la tarea. ¿Sí? Dígame. profe, entonces hay prueba la otra semana. La otra semana tenemos prueba, ¿sí? ¿Y qué entra? Que entra todo lo que hemos visto, hasta incluso la clase de hoy. Ay, Ujú. profe, me va a matar. No me importa. ¿Pero es Profe, una ¿cómo prueba está? o cómo se va a Ah, sí. hacer? ¿Cómo se va a hacer? Ustedes, bueno, yo me voy a conectar, ¿sí? Durante el día viernes me voy a conectar una hora más o menos desde las 8 hasta las 9:30, una cosa así. Yo voy a estar en Zoom y ustedes, si es que tienen alguna duda o el que quiera en realidad se conecta, yo voy a leer la prueba. Si es que tienen alguna duda, ustedes me preguntan en ese momento y yo voy a estar durante una hora ahí conectada si es que alguien me quiere preguntar algo. Después me voy a volver a conectar como a las 11:45 cuando empieza nuestro laboratorio también. Si es que tienen alguna duda pueden preguntar ahí en Zoom. Y también nuevamente a las 1:30 como corresponde a la segunda sección. Si es que ustedes, por ejemplo, profe, no tengo cómo estar escribiendo la prueba y además meterme en el Zoom. No se preocupen, me pueden escribir también al mail y yo voy a estar viendo las dos cosas, el Zoom y el mail, ¿sí? Para que me puedan hacer consultas sobre la prueba. La prueba yo la voy a subir a las 8:15 que comienza nuestra clase y la pueden desarrollar durante todo el largo del día, ¿sí? Es decir, desde las 8 de la mañana del viernes hasta las 23:59 me la pueden entregar, ¿sí? Es una tarea, es una evaluación, ¿sí? Que inicialmente era más corta, ¿sí? Pero eso también podía ir en detrimento de ustedes porque si es que no sabían esas preguntas que eran pocas, obviamente iban a tener peores notas. Entonces se amplió un poquito más para que tuvieran más chances también de poder tener buena evaluación, ¿sí? Y eso, así que igual me van a ver aquí sola, no, pero me van a poder preguntar cosas como, profe, no entiendo la pregunta número 1, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Y yo, mira, se refiere a que tienen que ver más o menos esto, otro, etcétera, ¿sí? Pero, disculpe, lo que pasa es que, no sé, por un momento mi internet falló y no le escuché bien cuando dijo que iba a hacer la prueba y todo. El próximo viernes, durante todo el día, Ya, ¿sí? ya. Ya. Y eso, Profe, dígame, no sé quién habló primero. ¿la que va a hablamos de mandar algo por el correo o por Lo voy a hacer campo? lo voy a hacer de las dos maneras, ¿sí? Los voy a mandar a todos por correo y además lo voy a subir al campus para que tengan las dos posibilidades de obtener el documento. Y bueno, también va a estar abierta para que ustedes puedan subir su evaluación a eCampus, pero
los que no puedan hacerlo porque tienen fallas de conexión o no se pueden meter con el teléfono, por ejemplo, para poder enviarla a eCampus, me lo pueden enviar también al mail, ¿sí? Pero indíquenme súper claro en el mail que corresponda a la evaluación, ¿sí? Ahí yo lo voy a tener como archivado en otra parte para que no se me mezcle con el resto de las tareas. Profe, disculpe, le tenía una pregunta. Lo que pasa es que vi el correo y hay una rúbrica sobre un ensayo. Sí, esa es ¿Para cuándo es? esa es la tarea de este taller, pero no es para la próxima semana, ¿sí? De hecho, yo en realidad como por planificación de que todos los laboratorios y todos los talleres yo los pedía como para la próxima semana, yo también les puse que era como para la próxima semana. Pero después me di cuenta con el otro grupo también que en realidad no tiene sentido que sea para la otra semana, porque la otra semana yo voy a evaluarlos de otra manera, ¿sí? Entonces, no va a ser para la otra semana como seguramente aparecía en la rúbrica, creo que no lo modifiqué antes de enviarlo. Entonces, va a ser para la siguiente semana, que sería como el 31, no, espérenme, déjenme ver El que ha pasado rápido el año. Sería el 22. Para el 22 de mayo, ustedes tendrían que tener este ensayo, ¿sí? Tendrían que ya tenerlo subido y todo. ¿Sí? Así que no se preocupen por el momento, ¿sí? Igual hagan sus anotaciones, preguntas, etcétera, para que las puedan hacer en el momento indicado, ¿sí? Cuando ustedes necesiten realizar el ensayo, que va a ser un ensayo, y yo les voy a explicar también cómo se desarrolla un ensayo, etcétera, ¿sí? Y tienen que dar gracias, que pensamos muy bien la evaluación, porque en un inicio yo pensé que este ensayo podría ser su evaluación, pero en realidad era bastante más avanzado, ¿sí? Entonces, y también era incluso una herramienta que ustedes no habían utilizado, que son los ensayos. Así que lo pensamos mejor y dijimos, no, mejor que no sea la evaluación, que solo sea la tarea del laboratorio, ¿sí? Es un poco más complicada, ¿sí? Es un poco más compleja, por eso les digo que tampoco entren como en colapso ahora, porque no, es para después, así que es problema para ustedes, el ustedes del futuro. Profe, Dígame. sí, que tengo una duda, lo que pasa es que hemos enviado tantas cosas, pero ¿cómo se evalúa este ramo? ¿Cuáles son los porcentajes? No entiendo. Lo que pasa es que, a ver, hay 3 momentos evaluativos, ¿sí? Entonces, esos 3 momentos evaluativos tienen 3 pruebas, ¿sí? Y esas pruebas corresponden, a cada uno de esos momentos evaluativos corresponde al 60% de esa nota, de ese como bloque, ¿sí? Y el otro restante 40% corresponde a todos sus trabajos, ¿sí? Que van a ser sumativos, etcétera, se saca el promedio, ese es su 40%. Entonces, con ese 40% y con el 60% de su evaluación del primer momento evaluativo, el segundo momento evaluativo, el tercer momento evaluativo, ahí ustedes tienen su nota por cada bloque, que son como 3 bloques, ¿sí? Son 3 bloques, sí. Entonces, de esa manera se saca. Un porcentaje son de las tareas, otro porcentaje son de las evaluaciones como la que vamos a tener la próxima semana. Gracias, profe. Gracias. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Ya. Entonces, vamos a hacer un mini repaso de esta unidad que parecía muy cortita, pero en realidad no lo es. En este taller de análisis, porque es un taller de análisis, y bueno, si uno revisa como los niveles de aprendizaje que tiene una persona, ¿sí? Primero tiene que memorizar datos, tiene que poder incorporarlos en su cerebro, ¿sí? Poder entenderlos y tener todos los conceptos dentro de su cerebro.
Y posterior a eso, uno puede generar un análisis de algo, porque ya tiene incorporados todos esos conocimientos. Entonces, por eso es un nivel más arriba de lo que antes hemos visto en los otros laboratorios, en el que más que nada yo les pido que generen el mismo conocimiento que hemos ido viendo en las clases, sin tanto análisis, ¿sí? Es como más bien un resumen de distintas maneras, he intentado que lo hagan, resumen de las distintas clases que hemos tenido. Entonces, por eso yo les digo que este taller es un poco más difícil, es un nivel más arriba, ¿sí? No quiere decir que ahora nos quedemos en ese nivel, no. Pero sí necesito que igual de alguna manera empezar a desarrollarles este nivel de análisis, ¿ya? Entonces, en este taller de análisis se va a ver cómo se ven afectadas los seres humanos, ¿sí? Por diferentes enfermedades, ¿sí? Pero a nivel de señalización, ¿sí? Los transportes y las señalizaciones que tienen los diferentes ligandos que están interaccionando en nuestro cuerpo, y que cuando no ocurre una señalización por tal o tal motivo, eso genera una enfermedad, ¿sí? Entonces yo, en base al conocimiento que ustedes van a tener o tienen ahora de la clase que tuvieron, vamos a hacer un análisis un poco más profundo de entender una enfermedad, ¿sí? Entonces, este es el mini resumen. Aquí es cuando tienen que anotar todo lo que diga la profe. No. Entonces, aquí tenemos la señalización, ¿sí? Que tiene varios participantes dentro de ella. Primero tenemos una molécula señal o ligando que se une a un receptor. El receptor genera transducción de señales porque el receptor es capaz de tomar una señal que está en un lenguaje totalmente distinto y traducirlo hacia el interior a un lenguaje que sea entendible para las células. Por eso se dice que es un transductor, ¿sí? Por eso transduce señales. Se genera la transducción de señales y en el interior de nuestra célula se generan moléculas de señal intracelular, ¿sí? Tenemos un montón de moléculas de señal intracelular, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, y también finalmente, luego de todas estas señalizaciones que pueden ser incluso eternas, como seguramente vieron en la última diapositiva, vamos a llegar a una respuesta. Y esta respuesta puede ser de muchas formas distintas. Entonces, dentro de las moléculas señales o ligandos tenemos dos tipos, que también vieron ustedes en clase, son las que son hidrofóbicas y las que son hidrofílicas. Las hidrofóbicas, es decir, que no les gusta el agua, son capaces de ingresar a la célula e incluso unirse a receptores que están en el interior de nuestra célula, como en el citosol o en el núcleo incluso. Y también estas moléculas también tienen la capacidad de interaccionar con receptores que estén en la superficie, ¿sí? Pero en cambio, las moléculas que son hidrofílicas, es decir, que les gusta el agua, que son muy similares al agua, que son polares, ¿sí? Como por ejemplo los aminoácidos, las proteínas, ellas solamente pueden interaccionar con la parte exterior de la célula, es decir, solo con receptores de membrana, ¿sí? Vimos que habían también dos tipos de receptores. Teníamos los receptores que están en el interior de nuestra célula, que son los receptores intracelulares, y los receptores que están en la membrana, receptores de la membrana plasmática, ¿sí? Y vimos que habían tres tipos de receptores que se encuentran en la membrana. Vimos que estaba presente los canales que se unen al ligando, ¿sí? Y cuando se unen a ese ligando son capaces de generar la entrada de algún ion adentro de la célula. También tenemos los receptores
acoplados a proteína G, que son estos que tienen muchos segmentos transmembranas, y que tenemos esta proteína G, que era heterotrimérica y que genera mucha señalización dentro de la célula. Y también tenemos el receptor tirosinquinasa. Y este receptor tirosinquinasa, como ustedes después vieron en su clase, tiene la capacidad de fosforilar, es decir, agregar un fosfato a alguna enzima dentro de la célula, y eso puede activarla o desactivarla. Entonces, esos son nuestros receptores, y ahora pasamos a nuestras moléculas de señal intracelulares. Vieron, si no me equivoco, son 4, ¿sí? Una es el AMP cíclico, que hay una proteína, la AMP ciclasa, que es la que es capaz de generar AMP cíclico, y el AMP cíclico genera un montón de respuestas dentro de la célula. También tenemos que está presente el fosfatidilinositol. Nosotros vimos en las clases de membrana, ¿sí? de los fosfolípidos, que habían unos fosfolípidos súper especiales que se llamaban fosfatidilinositol, que eran fosfolípidos que tenían un azúcar incorporado. Entonces, este fosfatidilinositol, cuando se comporta como un señalizador que está en la membrana, como un fosfolípido normal, pero una enzima lo corta y libera el fosfolípido, que va a quedar unido a la membrana, y el otro va a ingresar. Va a quedar unido a la membrana una molécula que se llama diacilglicerol, que es un fosfolípido, ¿sí? Y en la parte interior vamos a tener el inositol 3-fosfato, que también lo vieron en clases, es un azúcar. Y ese azúcar puede activar canales de unión de ligando, por ejemplo, y se genera la salida de calcio, ¿sí? Y el calcio también es un señalizador intracelular. ¿Por qué? Porque genera, por ejemplo, que las vesículas sean exocitadas, que se genere contracción muscular, etc. Entonces, esos son todos los que están participando en esta señalización que ustedes vieron en la clase. Y las respuestas que ustedes vieron en la clase fueron de 3 tipos, ¿sí? La que generaba modificación de la transcripción de los genes, ¿sí? Y su traducción también puede ser alterada. También tenemos efectos a nivel metabólico, es decir, por ejemplo, si es que necesito energía, necesito más glucosa, entonces ahí tiene que haber un cambio en alguna enzima que genere esta modificación, ¿sí? Y finalmente tenemos las respuestas que son más macro, que nosotros podemos ver, por ejemplo, incluso en un microscopio, en donde, por ejemplo, vamos a ver división celular, apoptosis, que es que la célula muera, o que también pueda diferenciarse a otra célula, ¿sí? Esos son efectos ya más macro que uno ve en el microscopio. Ese sería nuestro resumen de la clase de hoy. Ojalá que les haya servido, no que los haya dejado más perdidos. Entonces, considerando lo que nosotros dijimos anteriormente, vamos a ver distintas enfermedades, ¿sí? ¿Cuántas enfermedades? Vamos a ver 4 en total, pero no son 4 temas, ¿sí? Ahí yo les voy a aclarar en el momento que sea necesario. En la parte de este ensayo les voy a explicar que no son 4 temas, sino que son 4 enfermedades, pero que se pueden dividir ahora en más, ¿sí? Que esos son los temas que ustedes tienen que abordar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la señalización por la glucemia o glicemia, ¿sí? Cuando nosotros consumimos alimentos, esos alimentos son transformados en nuestro intestino, ¿sí? En glucosa y entre otras cosas, ¿cierto? Pero cuando nosotros entonces consumimos ese alimento, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que aumente la glucosa en la sangre. Pero nosotros tenemos que tener unos niveles de glucosa para funcionar. Entonces este aumento de la glicemia en la sangre va a alertar al páncreas, ¿sí?
También cuando nosotros generamos ingesta de alimentos, hay receptores de estiramiento en nuestro tubo digestivo, es decir, que está pasando la comida y se genera una señalización porque se está estirando nuestro intestino, ¿sí? Entonces, esas señalizaciones normalmente son neuronales y llegan a nuestro sistema nervioso central y eso también alerta al páncreas. Entonces, el páncreas le llegan todas estas señales y dice, ya, es necesario de alguna manera bajar esa glucosa que está en la sangre. ¿Cómo él lo puede hacer? Lo puede hacer a través de la secreción de insulina, ¿sí? Y esta secreción de insulina, ¿qué es lo que hace? Que los tejidos obviamente bajen su cantidad de, la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Pero esto no es tan sencillo, ¿sí? Esa es como la explicación más macro. Lo que sucede es que cuando sube la glicemia, dentro de nuestro intestino, ¿sí? Que estamos consumiendo nuestra rica comidita, ¿sí? La glucosa que se encuentra en nuestro intestino pasa hacia el interior de nuestras células, ¿sí? Mediante transporte activo y luego pasa hacia el interior de nuestro líquido intersticial que se comunica con la sangre, pasa mediante difusión facilitada, ¿sí? Porque está presente este transportador GLUT y va a favor de la gradiente de concentración. Entonces ahí nosotros incorporamos la glucosa a la sangre. Y llegamos al páncreas, ¿cierto? Yo le había mencionado que el páncreas tiene que emitir una señal y la señal que emite es la insulina. La insulina es una proteína, por lo tanto es sintetizada por los ribosomas. ¿Qué ribosomas? Los que están adheridos al retículo endoplasmático. Se genera toda esta modificación de la insulina porque no solamente se traducen las proteínas, vamos a verlo en más detalle en la próxima unidad. Aparte de generarse esta traducción de las proteínas, se generan modificaciones, etcétera, para que sean eficientes en su tarea, ¿sí? Que no estén inactivas. ¿Sí? Entonces, todo eso ocurre mediante su transporte y al final ocurre su exocitosis. Pero, como la insulina nosotros no podemos estar sintetizándola todo el día, porque nos desmayaríamos y podríamos morir de un coma hipoglicémico, ¿sí? Cuando tenemos baja la glucosa en sangre, nuestra célula tiene un bajo metabolismo, es decir, no hay muchas reacciones, no se genera mucho ATP. Y como no hay mucho ATP, la célula sensa y dice, entonces no hay glucosa en el exterior, entonces yo no tengo que liberar mi insulina. ¿Cómo lo hace? Mantiene abierto este canal de potasio y eso también permite que este canal de calcio permanezca cerrado. Habíamos visto que el calcio tiene mucha importancia en la exocitosis. Y aquí hay un ejemplo de esa exocitosis. Cuando aumenta la glucosa en sangre, aumenta todo el metabolismo, la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, que también vamos a ver en la próxima unidad. Aumentan los niveles de ATP. ¿Y qué es lo que se genera? Que se cierra este canal de potasio. Si se cierra ese canal de potasio, se genera un cambio en la polaridad de la membrana y eso produce que este canal de calcio se abra. Y con la entrada de calcio a la célula se genera la exocitosis de las vesículas que contienen insulina. Solo en ese momento se genera la liberación de la insulina. ¿Sí? Cuando se sensa que hay alta glucosa y genera toda esta traducción de señales. Bueno, ahí les menciono que la insulina no se genera como insulina inicialmente dentro de la célula, sino que se genera como una proinsulina, que es como una etapa previa, ¿sí? Que mantiene a esta insulina inactiva y que cuando es liberada, solamente en ese momento se vuelve una insulina activa, ¿sí? Que pasa a liberar este péptido que ya no le sirve para nada y pasa a ser insulina ultra activa.
Maravilloso, tenemos nuestra insulina que está siendo liberada por el páncreas y está circulando por toda nuestra sangre. ¿Y qué es lo que sucede? Tiene que unirse a un receptor de insulina. Y este receptor de insulina está en todos los tejidos diana que nosotros tenemos en nuestro organismo. Todos los que tengan este receptor van a generar la respuesta a la señal de insulina, ¿sí? Entonces aquí tenemos que se une la insulina al receptor. ¿Y qué es lo que se produce? Se produce la exocitosis de estos transportadores GLUT que permiten la entrada de la glucosa hacia el interior de nuestras células de todo el cuerpo. Pero obviamente esto no es tan sencillo porque estamos hablando de señalización, no es que ocurra mágicamente. Hay muchos elementos que están participando. Ustedes dicen, la profe está loca, quiere que me aprenda todas esas proteínas. No, no quiero que se aprendan todas esas proteínas. Solo quiero que identifiquen elementos que estaban presentes en nuestra clase. Por ejemplo, ustedes vieron un receptor que estaba en la membrana que podía generar fosforilaciones en el interior. No todos generan fosforilaciones en el interior como respuesta inmediata, solo uno, el receptor tirosinquinasa. Entonces, este receptor tirosinquinasa, cuando se une la insulina, se genera fosforilación en su interior. Y eso desencadena un montón de señales, dentro de las cuales a la izquierda podemos ver que hay fosforilaciones, es una cascada de fosforilación. Es decir, se fosforila este receptor y genera que se fosforile este, que se fosforile el otro, etcétera, y así sucesivamente. ¿Sí? No me interesa que se sepan esas proteínas, sino que puedan identificar que tienen un fosfato. Entonces, son proteínas que están fosforiladas, nada más que eso. Y a la derecha, nosotros podemos ver que este PIP2 y el PIP3 corresponden al fosfatidilinositol que se encuentra en la membrana. Y este fosfatidilinositol puede ser degradado o cortado por una lipasa que está presente en nuestra membrana y puede generar el inositol 3-fosfato y puede generar también el diacilglicerol. ¿Sí? Eso es simplemente que está presente. Solo eso que quiero que sepan. Y posteriormente vienen muchos pasos que no vamos a estudiar, porque no vamos a estudiar tanto esta señalización, solo queremos saber sus pasos en general. Luego de toda esta señalización que ocurre, se genera exocitosis de las vesículas que contienen estos transportadores GLUT. ¿Sí? Y estos transportadores GLUT lo que permiten es la entrada de la glucosa. Y podemos nosotros entonces determinar que en nuestra sangre hay cierta cantidad de glucosa y esa glucosa se puede medir de diferentes maneras, ¿cierto? Se puede medir por miligramos, por moles, por porcentaje que hay en la sangre. Pero el que está en color verde significa que estamos en un porcentaje correcto. En este caso sería intermedio entre el 6 y el 7, que corresponde a un porcentaje de glucosa en la sangre. En las maquinitas que utiliza la gente que tiene que medirse obviamente esta glucosa, depende de la máquina qué valores le arroje, ¿sí? Porque puede medir cualquiera de estos valores y ahí uno va a saber si es que se encuentra en un valor normal. ¿Qué sucede en la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Profe, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Yo le respondo inmediatamente. Una enfermedad autoinmune es cuando nuestro propio cuerpo, el sistema inmune de nuestro propio cuerpo, ataca células sanas, ¿sí? Entonces se confunde de cierta manera y genera autoinmunidad, es decir, genera anticuerpos contra partes de nuestro propio cuerpo. Y una de esas enfermedades es la diabetes tipo 2. ¿Qué atacan estos anticuerpos en la diabetes tipo 2? Exactamente el páncreas. Destrozan el páncreas, ¿sí? No hay células que generan insulina en el páncreas cuando está presente estos anticuerpos.
Y si no tenemos estas células que generan las células beta, que son las que generan la insulina, entonces no vamos a tener insulina para nuestro cuerpo. Entonces la solución, entre comillas, es sencilla, ¿sí? Si no tenemos insulina, entonces agreguémosela a la persona y que de esta manera él pueda controlar su organismo, aunque no tenga las células que generan la insulina, ¿sí? Entonces, la diabetes tipo 1, ¿cuál es el remedio? ¿Sí? Porque aún no es una cura, ¿cierto? Es agregarle esta insulina a la sangre a las personas. Entonces, por eso hay muchas personas que son insulinodependientes, porque necesitan insulina para poder generar el funcionamiento de su cuerpo. Sí, profe, y creo que ahorita, o sea, crearon como una bomba que te la conectas y se va como pasando la insulina. Eso lo sé porque mi primo es insulino dependiente. Entonces Sí. él antes se inyectaba y ahora tiene la bomba. Sí, porque se detectan los niveles de glucosa en la sangre, inmediatamente como que fuera el sistema endocrino de uno mismo, detecta esta Sí, alza de la glucosa y genera insulina. Entonces es sí, mucho mejor que andar como tanteando en qué hora hay que tomarse la insulina, que inyectársela, entonces es mejor, ¿sí? sí, mucho mejor. Uh-huh. Bueno, tenemos otra diabetes que es la diabetes tipo 2, en donde lo que nosotros vemos afectado es el tejido diana, ¿sí? Es decir, todos los tejidos de nuestro cuerpo son los que son afectados, ¿sí? Entonces nosotros teníamos aquí el receptor tirosinquinasa que está presente en todas las células de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que se tiene que unir a la insulina. En los que tienen diabetes tipo 2, tenemos perfectamente nuestro páncreas, está generando mucha insulina, pero lo que sucede con la gente que tiene diabetes tipo 2 es que constantemente se llega a niveles de glucosa muy altos por consumo excesivo de alimentos que no son buenos para la salud o porque genera, porque también puede ser que sea un problema de peso, porque consume muchos alimentos, pero por la razón que sea, se mantienen estos niveles de glucosa muy altos mucho tiempo dentro del día en el cuerpo. Entonces, el cuerpo sensa que eso es demasiada señalización. O sea, eso en un sistema normal no debería ocurrir, ¿sí? Que todo en exceso es malo. Esta señalización en exceso también es mala. Y la célula lo piensa de esa manera. Obviamente las células no piensan, pero lo tiene entendido de esa manera, que la tanta señalización es mala. Entonces, ¿qué es lo que hace estas células que están a lo largo de nuestro cuerpo? Generan mecanismos de control de esta señalización. Es decir, que aunque haya mucha insulina presente en nuestra sangre, que haya mucha glucosa, no se genere señalización al interior de las células para detener esta señalización y este gasto de energía. Entonces, una de las formas de que esto se pueda regular es que nosotros saquemos el receptor de insulina. Por ejemplo, se pueden dositar, se puede generar menos traducción de este receptor de insulina. Puede ser que haya inhibidores que actúen sobre este receptor de insulina, o puede ser que la cascada de señalización se inhiba en las primeras etapas, pero lo importante es que no hay señalización aunque haya insulina presente en la sangre. Entonces, cuando le hacen pruebas a estas personas, le hacen estas pruebas de
¿cómo se llama?, de carga de glucosa, ¿sí?, de glucosa postprandial, etcétera, en que le dan glucosa a beber y ven la curva, cómo se comportan sus niveles de glucosa en la sangre, ven que los niveles de glucosa se mantienen altos, igual que en cualquier diabetes, pero esos niveles de glucosa también van acompañados de un alto nivel de insulina en la sangre. Es decir, en la primera etapa de estas diabetes son insulinoresistentes. Es decir, que aunque tengan insulina en la sangre, no genera el efecto que esperamos. ¿Sí? ¿Se entiende? No. Sí, profe, sí se entiende. Sí, ya. Perfecto. Entonces, a estas personas no les sirve que le inyectemos insulina porque ellos ya tienen mucha insulina, está perfecta en la sangre, su páncreas está súper funcionando, está generando mucha señalización de insulina. Entonces, a ellos no les sirve que le inyectemos insulina. Entonces, el tratamiento que se da a estas personas con diabetes tipo 2 es metformina. Seguramente alguno habrá escuchado de la metformina, siempre hay alguien que tiene resistencia a la insulina o que tiene diabetes de por sí, ¿sí? Ya diabetes catalogada, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera la insulina? No me interesan esta parte porque todavía ustedes no aprenden estas rutas, así que no me interesa que lean estas de acá, pero sí que lean las dos del costado, las del costado izquierdo y el costado derecho. Entonces, esta metformina lo que hace es obligar al sistema, a todo nuestro sistema, a que funcione. Aunque esté pensando nuestro sistema que esta señalización exacerbada y todo está mal, lo obliga a funcionar. ¿Cómo? Por ejemplo, en el músculo genera que el músculo vuelva a poner todos sus receptores de insulina y eso permita que se genere la captación de glucosa en el músculo. Y lo mismo en el hígado, que se aumente la sensibilidad a esta insulina y por lo tanto cuando esté en contacto con estos receptores se vuelva a ingresar insulina dentro de los tejidos, ¿sí? Del hígado, del músculo, etc. Pero esa es la razón de utilizar metformina. Obligamos a nuestro organismo a que vuelva a funcionar. Pero si obligamos a nuestro organismo a funcionar, tenemos obviamente toda nuestra señalización nuevamente correcta, funcionando de manera adecuada en nuestro cuerpo. Pero esto no es una cura, ¿sí? Imagínense que es un medicamento que utilizamos para obligar a nuestro sistema a funcionar. Por lo tanto, si yo sigo comiendo en enormes cantidades y sigo teniendo una dieta que no sea adecuada, entonces en algún momento ya no me va a servir esa metformina, porque no vamos a poder seguir obligando a nuestro sistema a funcionar. Y es por eso que toda la gente que empieza a tomar esta metformina se le dice que tiene que seguir una dieta sana para que para que pueda seguir utilizando este medicamento, porque si no en algún momento ya no le va a funcionar. ¿Sí? Eso, ¿dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a una diabetes en la que ustedes sí van a estar muy implicados, que es la diabetes gestacional. ¿Sí? Entonces cuando nosotros, no todos, porque hay algunos chicos por ahí, cuando las mujeres están embarazadas, ¿sí? Dentro de toda la señalización que se genera por este embarazo, se generan una serie de hormonas, así como una avalancha de hormonas para nuestro organismo, y las hormonas son señalizadoras, entonces es como una avalancha de señalización para todo nuestro organismo. Y obviamente eso tiene sus consecuencias. Algunas de estas hormonas que se generan en el embarazo generan efectos negativos en el páncreas. ¿Qué efectos negativos?
afectan la producción de insulina, ¿sí? No se sabe muy bien cómo funciona esto, pero sí se sabe que es por esta bomba de hormonas que se generan en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces, la mujer tiene su páncreas, que no tiene ninguna enfermedad, pero como tenemos altas concentraciones de hormonas, se genera poca insulina. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que va a mantener? Sus niveles altos de glucosa en la sangre, porque no se va a estar generando insulina en la cantidad apropiada, ¿sí? Como no todo en ciencia se sabe perfectamente, en el caso de la diabetes gestacional tampoco se sabe la razón de por qué a una mujer le da diabetes gestacional y por qué a otra no. Se ha visto que tiene alguna relación, obviamente, con la dieta que tenía esta persona antes de quedar embarazada y durante el embarazo. Por ejemplo, si, no sé, la persona ya tenía sobrepeso y sigue comiendo, es probable que le dé diabetes gestacional, ¿sí? Porque de hecho ya puede haberle dado diabetes normal, ¿sí? En una condición normal, sin estar embarazada. Pero esta diabetes gestacional incluso se reporta en personas que tienen una dieta saludable. Entonces, por eso yo les digo que en este caso no se sabe la razón de por qué algunas mujeres son afectadas por esta diabetes gestacional y por qué otras no son afectadas por esta diabetes gestacional. Pero sí se sabe que tiene que ver con todas estas hormonas, este golpe hormonal que tienen las mujeres en el caso del embarazo. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. No, profe. Entonces pasamos a la siguiente. Yo, profe, Dígame. que si la diabetes se desarrolla solamente cuando está embarazada, o sea, cuando da luz ya no tiene diabetes. Si tiene cuidados, ¿sí? Posteriores a que tiene al bebé, si sigue los cuidados, las dietas, etcétera, normalmente no le da nunca más diabetes. Pero ahora si tiene los hábitos que normalmente tienen las personas que generan diabetes tipo 2, le va a dar diabetes tipo 2. Y tiene una incidencia un poco mayor a generar diabetes tipo 2. Pero normalmente si uno se comporta de manera adecuada, no da de nuevo. ¿Sí? ¿Y eso de mellitus qué es? ¿Dónde está? Mellitus. No está, pero siempre he escuchado que dicen diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus es como el apellido de la enfermedad. ¿Sí? Siempre se le coloca diabetes mellitus. Es como el apellido, simplemente es como decir la enfermedad completa. ¿Sí? Ah, yo pensé que tenía otro significado. No, bueno, pero por ejemplo, la diabetes gestacional no es diabetes mellitus, es como la diferencia, ¿sí? Como las otras diabetes sí son mellitus, etc. No me acuerdo en este momento qué significaba mellitus, pero tenía algo que ver como de la forma en que se da esta enfermedad, ¿sí? Podría buscarlo y les podría mencionar si me acuerdo la otra clase. Ya, entonces ahí tenemos 3 temas. Hemos visto 3 temas: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Ahora vamos a ver un cuarto tema que corresponde a la prolactina, ¿sí? Y una enfermedad que se genera por esta prolactina. Entonces, esta prolactina es una hormona, bueno, se genera a nivel de hipotálamo, de la hipófisis, que son unas glándulas que se encuentran en nuestro cerebro y que son las glándulas que en realidad están presentes en el sistema neuronal, en el sistema nervioso central y que participan en la señalización endocrina, ¿sí? Entonces, este hipotálamo, esta hipófisis, son los responsables de generar la prolactina. Y la prolactina nosotros sabemos que tiene mucha relación con la secreción de leche, ¿cierto? La prolactina, lactina proviene del hecho que se genera leche, por eso es la base de esta palabra, ¿sí? Que es pro, es decir, para generar leche, por eso es prolactina, ¿sí?
esta generación de prolactina para generar leche, generar la secreción de leche, ocurre por varias señalizaciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que la más común es los mecanorreceptores que se encuentran en el pezón. Entonces cuando el bebé se adhiere a la mama de la madre, se genera la activación de estos mecanorreceptores que llega este impulso a nuestro sistema nervioso central, llega al hipotálamo, a la hipófisis, y ¿qué es lo que se genera? Prolactina. Ahora, también hay muchas madres que cuando están en época de amamantamiento, también responden a la señal del llanto de un niño. Y este llanto de un niño también genera señalización en nuestro sistema nervioso central y que desencadena la misma reacción, es decir, volver a generar prolactina para alimentar a este bebé, ¿sí? Entonces, la prolactina es la encargada de secretar la leche, pero yo no saco nada con secretar leche si es que el bebé no le llega nada. Y para eso la prolactina se combina con otra hormona que es la oxitocina. Y la oxitocina, ¿qué genera? Contracción de los músculos. Y entonces tengo la secreción, tengo la contracción, entonces se genera la eyección de la leche y entonces el bebé se puede alimentar. ¿Sí? Y aquí Pero, obviamente, dígame. ¿puedes repetir eso? Que Con la ¿qué fue? oxitocina. Ajá. Entonces ahí tenemos dos hormonas que están actuando. Una es la prolactina, que tiene que ver con la secreción de leche, simplemente secreta leche. Entonces va a quedar ahí en las mamas, pero si es que no se genera ninguna contracción, no se genera ninguna eyección de esas células, va a quedar eternamente ahí. Entonces, para que se pueda secretar esta leche, para que se pueda generar eyección de esta leche, se tiene que contraer el músculo liso, que es el que rodea a las mamas. Y eso se genera por oxitocina, ¿sí? Es súper desagradable esa contracción. No creo que, bueno, puede ser que alguna lo sepa, pero bueno, los hombres no lo saben, así que yo les digo ahora que es muy desagradable. Cuando tengan pareja y tengan hijos, cuiden mucho a sus mujeres porque sufren mucho. No es entretenido tener hijos. Ya. Entonces, pero igual amo a mi hija, así que no se preocupen que no la ame, sí, pero no es entretenido en sí tener todo ese proceso. Entonces, como la profe es malvada, muy malvada, no es tan sencillo todo esto que estamos hablando. Esto ocurre por alguna señalización. ¿Se tienen que aprender todas estas proteínas? No, no se tienen que aprender todas estas proteínas. Solamente les coloqué como ejemplo, en donde aquí tenemos un receptor y ustedes dicen, oh, mira, profe, si yo me estudié mucho la materia y este receptor es un dímero y además se fosforila. Ah, entonces tiene que ser un receptor tirosinquinasa. Y entonces obviamente ustedes ya se leyeron toda la materia y reconocen este receptor maravilloso, ¿sí? O sea, ustedes me pueden decir que el receptor de prolactina es un receptor tirosinquinasa que genera muchas fosforilaciones y cascadas de fosforilaciones, todas estas proteínas están fosforiladas. Y generan muchas respuestas, pero a mí la respuesta que me interesa es que se genera la transcripción de las proteínas de la leche. Profe, ¿cómo que la transcripción de las proteínas de la leche? Por supuesto, alguien tiene que generar las proteínas que están presentes en la leche materna. Y obviamente, como es leche materna, la madre es la que tiene que generar las proteínas que están presentes en esta leche. ¿Cómo se genera esto? Aquí tenemos una célula en donde tenemos estos adiposomas, tenemos también el retículo endoplasmático, que lo vamos a ver en más detalle en la próxima unidad, pero que se genera la traducción de estas proteínas que están presentes en la leche, ¿sí? Se traducen todas estas proteínas y se exocitan, es decir, al espacio donde
se va a encontrar la leche. Se liberan leche, se liberan carbohidratos, se libera calcio. Y además la leche materna es alta en grasa. Y esa grasa también proviene de la madre. ¿De dónde? De unas vesículas que contienen una alta cantidad de grasa, que son los adiposomas. Estos adiposomas se secretan a este espacio donde, donde se va a ubicar toda la leche. ¿Cuál es ese espacio, profe? No entiendo dónde está usted hablando. Bueno, todas estas células que están en los conductos galactóforos, que son los conductos que se encuentran en el interior de las mamas. Entonces, estas células son las encargadas de generar la leche. Es decir, estas células generan la exocitosis de las proteínas de la leche, de los carbohidratos, del calcio, y además la secreción de esta grasa que está presente en la leche. Lo siento. ¿Cierto? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ya. Ahora sí. Me caí. La Ahora próxima. sí. Volví. Ya. Se cayó la profe. ¿Todavía sigue grabando esto? Ah, ya sí. Entonces, yo les comentaba que estábamos hablando de estos conductos galactóforos. ¿Se escuchó esa parte, no es cierto? Sí, que estaban estos conductos galactóforos en color moradito, ¿cierto? Ya. Entonces están estos conductos. Ya. Entonces están estos conductos galactóforos que generan la proteína de la leche, el calcio, los carbohidratos, todo lo que necesita nuestro bebé. Y obviamente, como estos conductos galactóforos contienen la leche, cuando se secretan unas grandes cantidades de leche, obviamente la madre va a generar un aumento de las mamas, ¿cierto? Porque están dentro de las mamas, no hay otra forma de acumular la leche, ¿cierto? Eso. ¿Qué les había puesto? Y la liberación de la leche, que como les había mencionado en la diapositiva anterior, la liberación se genera... Una pregunta. Dígame. ¿Se me cortó? ¿O ahí se le cortó? Una pregunta. Dígame. ¿Y las mujeres que generan mucha leche? Eso es porque todos tenemos, la cantidad de receptores es dispar entre una persona y otra. Entonces puede ser que una mujer tenga menos receptores para prolactina y eso genera menos transducción de señales, secreción de toda esta exocitosis. Entonces toda la señal es menor, porque tiene menos receptores. Y no es que ella no quiera, sino que no tiene receptores para poder generar esta leche en grandes cantidades. Igual es una ruta, junto con otras rutas que se pueden, si es que uno las estimula, se puede aumentar su producción, ¿sí? Pero obviamente son límites fisiológicos de cada persona, ¿sí? Por eso hay personas que son, o sea, generan mucha leche y otras que no van a generar mucha leche porque en sí no tienen la capacidad genética de poder generarla, que no tienen, no se están generando los receptores para prolactina, entonces no se va a generar gran cantidad de leche, ¿sí? Esta es otra, dígame. Tengo una duda, por ejemplo, si como una mamá como que no puede producir por mucha como que se le dio como mucha medicación, ¿por qué pasa eso? Ahora vamos a ver algunos de los efectos que tiene, por ejemplo, los efectos nocivos que puede tener el estrés, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, bueno, esta señalización es muy similar a lo que vimos anteriormente. Tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis o pituitaria, también se le dice de esa manera, y ella es la encargada de generar prolactina, que se abrevia aquí como PRL,
¿sí? Esta prolactina, cuando se genera mucha prolactina, entonces se sensa que hay mucha prolactina y la misma señalización de que hay tanta prolactina inhibe su secreción desde el hipotálamo. Pero hay muchos otros factores que pueden afectar en la generación de esta prolactina. Por ejemplo, el estrés, dormir mal, dormir bien, todos esos son factores que son muy común que afecten a las madres, ¿sí? Entonces, eso genera una señalización distinta, que se conoce como una molécula de dopamina, ¿sí? La dopamina también se genera por ejemplo, consumo de drogas y cosas así, pero en este contexto, porque seguramente lo han escuchado en otras señalizaciones, pero en este contexto, la dopamina, ¿qué es lo que hace? La dopamina actúa sobre la hipófisis y dice, no tienes que generar más prolactina, detente. Pero puede ser que se genere se necesite, porque todavía está el bebé con hambre, por ejemplo, pero la madre, si está muy estresada, sus niveles de dopamina van a ser muy altos y va a detener sí o sí esta señalización, ¿sí? O sea, por eso siempre le dicen a las mamás que tienen que estar tranquilas y dormir bien y todas esas cosas que uno no puede hacer cuando es mamá, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con nuestro metabolismo en general. ¿Sí? Por eso es importante mantener el metabolismo sano para que las señalizaciones sean sanas, ¿sí? Pero tenemos una enfermedad que se llama hiperprolactinemia, que como su nombre lo dice, se genera mucha prolactina en la sangre. ¿Por qué se va a generar mucha prolactina? Porque se generan tumores en el interior de la hipófisis, ¿sí? O sea, aquí tenemos nuestra hipófisis, que, bueno, la hipófisis se divide en dos partes, da lo mismo esto, no tienen por qué saberlo, solo lo estoy explicando, porque ¿por qué se llama adenoma? ¿Sí? Porque una parte de la hipófisis se llama adenohipófisis, y solamente por eso se llama adenoma. Entonces, este adenoma, que es el tumor, es un adenoma que secreta prolactina en exceso. ¿Sí? Entonces este tumor crece mucho y como está compuesto de células que son secretoras, entonces por lo tanto genera mucha prolactina. ¿Esta persona está embarazada? No está embarazada. ¿Está generando prolactina? Sí, está generando prolactina. Por lo tanto, una persona que no está embarazada y que está generando prolactina y que está perdiendo energía en generar leche para nadie, obviamente va a tener efectos negativos para su salud. ¿Cuáles efectos negativos? Cuando nosotros tenemos exceso de prolactina en la sangre, se genera disminución del líbido sexual. También es sí puede ser como algo como una adaptación fisiológica, porque antes no había métodos anticonceptivos, ¿cierto? Y por evolución, las madres tenían que mantener a un bebé alimentándolo, y para mantener a ese bebé y no generar más bebés, porque no va a poder alimentarlos, se genera disminución del líbido sexual. Y también se genera infertilidad a nivel de nuestro aparato reproductor, ¿sí? De nuestro útero, ya no tiene la capacidad de generar, de ovular, ¿sí? De generar óvulos ya maduros. Entonces, todo esto es producto de una hiperprolactinemia, pero esta persona no está embarazada, no tiene un bebé, ¿sí? Entonces, son efectos que está viviendo sin tener nada, ¿sí? Solamente tener este tumor alojándose en su cerebro, ¿sí? ¿Y qué otras cosas genera esta hiperprolactinemia? Pérdida del hueso u osteopenia, ¿sí? Osteopenia, perdón, que puede conllevar a una osteoporosis, si es que se alarga. ¿Por qué? Porque se pierde calcio que está presente en nuestros huesos, porque estamos ocupándolos para generar leche para nadie,
maravilloso, perdiendo energía y perdiendo calcio para generar leche para nadie, ¿sí? Entonces, obviamente, estas personas con estos problemas no quieren permanecer eternamente de esta manera, ¿sí? Y tiene que haber alguna forma de controlar esta enfermedad, ¿sí? Pero yo les había mencionado que cuando las personas que están dando pecho están muy estresadas, etcétera, se genera dopamina. Entonces, como todas estas personas saben de señalización, entonces dicen, utilicemos un compuesto que se parezca a la dopamina para que se deje de producir prolactina en este tumor que está presente en las personas. ¿Cómo lo hacen? Ese medicamento se comporta como un agonista, es decir, se parece muchísimo a la dopamina y se une en el mismo receptor que se une la dopamina y genera la misma respuesta que la dopamina, solamente que no tenemos que hacer que la persona esté estresada o que no duerma 1000 años para que se genere la respuesta, sino que le vamos a dar el medicamento y va a tener esa misma respuesta, ¿sí? ¿Cuál es el agonista? Bueno, aquí yo les coloqué la imagen, no necesito que se sepan la forma que tiene este agonista ni nada por el estilo, pero solo para que lo tengan así como un dato freak. Sí, yo sé obviamente cuál es el agonista de la dopamina. Se llama cabergolina, ¿sí? Ese es el medicamento que le dan a las personas que tienen hiperprolactinemia. Aquí, perdón. Entonces aquí tenemos que la dopamina lo que genera es el efecto contrario a generar prolactina, es decir, actúa sobre el núcleo y impide que se genere la expresión de la proteína de la prolactina y por lo tanto no hay señalización de prolactina, ¿sí? Como yo les había mencionado. Y esto a nivel más macro, ¿qué es lo que ocurre dentro? Aquí tenemos una señalización más completa, en donde también vemos que hay AMP cíclico, hay diacilglicerol, fosfatidilinositol, está la fosfatasa, la lipasa C, que también vieron en clases, se libera calcio, y cuando se libera calcio siempre hay exocitosis. Entonces, cuando se libera calcio desde este retículo, entonces se genera la exocitosis de la prolactina. Pero, ¿qué es lo que hace este agonista? ¿Sí? Esta es la señalización para el antagonista, pero el agonista genera lo mismo. Entonces, este agonista lo que genera es que ya no se genere más producción de prolactina, ¿sí? Entonces, eso es lo que se observa, que ya no hay traducción de prolactina, no hay exocitosis de prolactina, por lo tanto se deja de generar prolactina por este tumor, ¿sí? Ahora estos tumores son normalmente muy benignos, ¿sí? Porque se generan en un cúmulo de células que están en el interior de la hipófisis, y cuando uno utiliza incluso este tratamiento, que debería solamente generar que ya no haya prolactina en la sangre, también produce que, como las células que están en este tumor son las hipersecretoras y están generando todo el día prolactina, yo les detengo su funcionamiento, es decir, detengo el funcionamiento de esta maquinaria. Entonces, las células ya aquí no tienen nada que hacer importante en ese tejido, se comienzan a degenerar, es decir, a morir por apoptosis. Entonces, este medicamento no solo baja los niveles de prolactina, también permite que las personas disminuyan su tumor e incluso desaparezca, como que fuera arte de magia. No tienen que operarlo nada y desapareció su tumor. Ojalá todos los cánceres en algún momento sean así, ¿cierto? Pero al menos en este caso se puede tratar de esa manera, ¿sí? ¿Dudas? Profe, Dígame. tengo una duda, pero como que no tiene nada que ver con eso. Dígame. En las mujeres que tienen como embarazo psicológico, y ellas también hacen, o sea, tienen la prolactina, ellas también tienen su leche, ahí ¿cómo sería como el...? ¿Cómo opera el mecanismo? En realidad no sé, Sí. me pilló.
A ver, veamos, miremos la ruta de señalización. No, como que no tiene nada para poder señalizar. No tengo idea. Tal vez dentro de, porque como las mujeres al recibir estas señales que son como entre comillas más, como entre comillas subjetivas, que son como el llanto de un bebé, puede ser que también dentro del cerebro se pueda desarrollar esa parte en las personas que están con estos embarazos psicológicos, que al sentir este tipo de estímulos, aún así pueden generar la transducción de señales que permitan generar leche, ¿sí? Sin que tengan el estímulo, por ejemplo, de la succión, etcétera, y que no tengan un bebé. Entonces, aún así, nuestro cerebro puede ser el responsable de que suceda de todas maneras esta señalización. O sea, es como lo más lógico que yo pienso, pero no estoy así como 100% segura, no lo he leído, no lo tengo claro, ¿sí? Pero es lo que yo pienso, ¿sí? Ya, profe, gracias. Ya. Ese es el cuarto tema. Pasamos al quinto tema. Señalización del parto. Ustedes no tienen que saberse todos estos temas, yo les voy a hablar de todos estos temas y ustedes eligen el que más les guste, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este quinto tema, que es la señalización del parto. Entonces, en la clase les mencionaban que esta era una de las, o sea, no únicas, pero una de las pocas señalizaciones que tienen un feedback positivo, es decir, que tienen una retroalimentación positiva. Cuando se genera la señal, se genera el efecto y se tiende a generar más señal, más efecto, etc. Eso es una señalización con retroalimentación positiva. Entonces tenemos que el estiramiento cervical estimula la liberación de oxitocina, se generan contracciones uterinas, se genera presión en el cuello uterino y ¿qué es lo que genera? Más estiramiento, más liberación de oxitocina, más contracciones, más presión del bebé y etcétera, hasta que nace el bebé. Esto es un poco lo mismo que se mencionó, que las contracciones uterinas generan estiramiento cervical, y todo esto a partir de oxitocina, y la oxitocina, dentro de todas las señales que libera, para que se generen contracciones uterinas, está la liberación de prostaglandinas. Y vamos a ver un poquito en detalle eso. Aquí tenemos otra foto de lo mismo cuando van haciendo el bebé, y de las contracciones que se tienen que generar para la salida del bebé y también para la eyección de la placenta. Pero esto no es tan sencillo porque la profe vio señalización de celular, ¿cierto? Entonces está rayando con la señalización celular. Tenemos que ver todas las señalizaciones. No, en realidad yo le estoy poniendo estos ejemplos que cuando ustedes estudien la materia seguramente los van a comprender de mejor manera. Entonces aquí tenemos el receptor de oxitocina. ¿Qué tipo de receptor será? Si tiene muchos dominios transmembranas. ¿No? Es el receptor acoplado a proteína G. ¿Sí? Después ustedes lo revisan en su materia, pero todos estos que son con muchos dominios transmembranas son los receptores acoplados a proteína G. Aunque aquí no lo dibujen, ojalá lo hubieran dibujado, pero no está dibujada la proteína G. Bueno, genera muchos efectos. Si ven, hay muchas líneas para todas partes, ¿cierto? Aquí podemos reconocer algunos participantes. Por ejemplo, aquí está la lipasa C, que también la vimos en clase, en donde tenemos que el fosfatidilinositol pasa a inositol 3-fosfato y a diacilglicerol. Eso genera una cascada de traducción que, por ejemplo, libera calcio. Y el calcio siempre está relacionado con exocitosis y con contracción. Entonces, todo este calcio genera contracción y además se genera una producción de prostaglandinas, que yo les decía que era a partir de esta oxitocina. Y las prostaglandinas generan contracción, ¿sí? Cuando yo tengo solo prostaglandinas, tengo contracciones azarosas.
Cuando tengo oxitocina y prostaglandinas, se generan contracciones armoniosas cada cierto tiempo y que van aumentando cada cierto periodo, ¿sí? Sí, ahí estamos con las contracciones y la producción de prostaglandinas. ¿Qué pasa cuando las personas, sus pacientes, por ejemplo, le dicen, no, pero yo quiero tener a mi bebé por parto natural? Y resulta que no genera para nada la dilatación, no tiene contracciones, pero en realidad no tiene ningún riesgo para tener el bebé por parto normal. Entonces, en esos momentos se genera la inducción del parto, ¿sí? Es muy distinto a generar a sacar a nuestro bebé por una incisión, ¿cierto? Es muy distinto. En este caso, estamos induciendo el proceso natural, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Mediante la utilización de parte de la señalización anterior, de las prostaglandinas. Las prostaglandinas que se generaban por la oxitocina, que generan contracción, son muy similares a este tipo de molécula. Y el medicamento que se utiliza para la inducción del parto se llama misoprostol o misotrol, también lo pueden haber escuchado. Y es de esta manera, muy similares, ¿cierto? Muy, muy similares. Entonces yo agrego dígame. ¿Cómo se llamaba el medicamento? Ah, ya lo vi. Olvídelo. Misotrol o misoprostol, ¿sí? Son los dos nombres que normalmente se utilizan. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros le damos este medicamento a la paciente, se genera inmediatamente la contracción sin necesitar oxitocina, ¿sí? ¿Por qué la persona no puede generar, por ejemplo, oxitocina y generar todo este ciclo de contracciones? Puede ser que, por ejemplo, el bebé tenga el cordón umbilical enredado en el cuello. Entonces el bebé, al encajarse en el cuello uterino, no va a poder avanzar más allá porque el cordón umbilical no se lo permite. O puede ser también que el cordón umbilical sea muy cortito, entonces tampoco va a generar la presión necesaria para que se induzca toda esta cascada de oxitocina. Entonces, en esos casos se utilizan estos medicamentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene entre un parto normal, que tiene oxitocina, prostaglandinas, y este que tenemos solo prostaglandinas en un inicio, que después se desencadena todo el proceso normal? Las contracciones por prostaglandinas no son periódicas, ¿sí? Es decir, las pacientes pueden tener una contracción encima de la otra. Pueden estar teniendo una contracción y sobre esa contracción ocurre otra contracción. Entonces, normalmente los partos son un poco más dolorosos al inicio, pero ya después vuelven a ser partos normales porque se genera toda la señalización por oxitocina, porque el bebé igual va a generar presión, porque nosotros lo estamos obligando a que avance por este canal de parto, por esta utilización del misoprostol, ¿sí? Entonces, en un inicio es un poco más complejo estas contracciones, pero ya después se vuelve más regular, ¿sí? ¿Qué más le iba a mencionar de esto? Seguramente también lo han escuchado porque es un abortivo. Por las mismas razones que les estoy diciendo. Una prostaglandina o un misoprostol lo que generan son contracciones dentro de nuestro útero, ¿sí? Que no son periódicas y por lo tanto también permiten que las personas se hagan abortos, ¿sí? Es algo que obviamente no es algo entretenido, pero sí se puede hacer, ¿sí? O sea, la ciencia lo permite, ¿cierto? Pero simplemente para que no tengan esa noción de que es súper fácil hacerse un aborto. No, porque en realidad tienen este mismo dolor que tienen las mamás cuando tienen una contracción encima de otra y que obviamente se desangran por tener este tipo de intervenciones, ¿sí? Eso.
Y la última enfermedad que vamos a ver es el cáncer. En el cáncer, nosotros tenemos células en división y nosotros mencionábamos en la clase que estas células generan muchos factores de crecimiento y los factores de crecimiento que hacen, generar crecimiento celular. Entonces aquí tenemos mucho crecimiento celular y afecta incluso a las células que están a los costados, entonces se ve toda esta división celular descontrolada. Entonces se estimula de manera inadecuada. ¿Cómo se genera esta señalización por factor de crecimiento? Bueno, en la clase vimos una de los ejemplos. Tenemos un factor de crecimiento que se une a un receptor que genera fosforilaciones, entonces un receptor tirosinquinasa. Entonces este receptor genera fosforilaciones y a continuación una cascada de fosforilaciones que se llama la cascada de fosforilaciones de las MAP quinasas. Solamente para que sepan que existen estas proteínas que son las quinasas, las MAP quinasas, que son en el mundo de la biología celular son súper conocidas, aunque ustedes no las conozcan, ¿sí? Entonces, luego estas MAP quinasas incluso pueden entrar al núcleo y cambiar la transcripción de genes, y eso permite que se genere división celular. Pero dentro de todos estos genes que están participando en esta señalización, existen algunos que son protoncogenes. Es decir, los protoncogenes son los que no están funcionando mal, están funcionando súper bien, están generando toda esta señalización. Pero en el momento que ocurre una mutación, se pueden convertir en oncogenes, ¿sí? Entonces aquí yo les tengo una como representación de esto, en donde tenemos los protoncogenes que están funcionando súper bien en la célula, no hay ningún problema, pero resulta que la persona se expuso 10 horas al sol en la playa con 1000 rayos UV, ¿sí? O se puso, no sé, en el solarium. No creo que ahora nadie vaya al solarium, pero en una época normal puede ser que algunas personas vayan al solarium. A mí me carga el sol, pero bueno. Puede ser también que se expongan a agentes químicos y no lo sepan. No creo que nadie se quiera exponer a un agente químico que le pueda generar un cáncer. Pero por error, ¿sí? Por ejemplo, cuando no se sabían los efectos tóxicos que tenían los pesticidas, se utilizaban así como locos, así agregándolo a los pastizales, y la gente que vivía ahí obviamente sufrió de muchos cánceres, ¿sí? Porque esos agentes químicos eran cancerígenos, es decir, generaban cambio de protoncogenes a oncogenes por mutaciones que ocurren en nuestro ADN. Entonces, ahora que tenemos nuestro oncogen, esta célula deja de comportarse como una célula normal y pasa a ser una célula cancerosa, ¿sí? Un ejemplo de estos protoncogenes? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro receptor tirosinquinasa que se une al al ligando del factor de crecimiento y se genera toda la señalización hacia el interior celular que habíamos visto en la diapositiva anterior. Bueno, cuando este receptor se convierte ahora en un oncogen, no necesita del ligando para señalizar. Es decir, se va a dividir, va a crecer eternamente, pero no va a tener ningún ligando para generar esa señalización. Entonces las células se dividen a lo loco y no necesitan ninguna señal. Ese es un ejemplo, pueden haber otros más, ¿sí? Por ejemplo, yo les pongo aquí que puede alterarse cualquiera de estas rutas en el que no se pueda ingresar, por ejemplo, el receptor y degradarlo, no hay inhibidores, no hay proteínas que inactiven el receptor. Entonces, todos esos niveles pueden afectarse, ¿sí? Dentro de la señalización muchos niveles se pueden afectar, pero esto es solo un ejemplo. También puede ser un ejemplo cuando vaya a un spa y como que te bronceas. No vayas a un spa. Entonces igual, ¿también puede producir cáncer? Obviamente una hora de bronceador o de ponerse en el sol no va a generar cáncer.
pero nosotros nos exponemos toda la vida al sol. Entonces son acumulaciones de estas pequeñas mutaciones que finalmente generan este cambio de proteínas desde protoncogenes a oncogenes, ¿sí? Muchas de esas exposiciones son, bueno, un ratito que me puse mucho al sol, se me quema la piel, ¿cierto? Se me pone toda la piel café o roja en el caso de los que son más blanquitos. Pero no me va a generar cáncer inmediatamente, pero si yo me expongo todos los días al sol, 10 horas al sol, sí voy a empezar a acumular demasiadas mutaciones para que mi cuerpo pueda controlarlas. Entonces, cuando ya no se pueden controlar, se genera este oncogen y se genera cáncer, ¿sí? Obviamente todos tenemos distintas barreras para superar estas mutaciones, y también heredamos mutaciones desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, que ellos también sufrieron durante su vida, ¿sí? Por eso mucha gente que tiene parientes que tienen cáncer, tienen tendencia a generar cáncer, porque ya están acumulando mutaciones, y que un solo cambio, una sola mutación necesitan para que ahora se generen cáncer. Por eso, tener antecedentes familiares es algo peligroso, ¿sí? Entonces entonces aquí tenemos el cáncer y vemos que estas dos células, o sea, estos dos vasos sanguíneos son muy distintos, porque cuando tenemos divisiones descontroladas, yo ya estoy terminando, así que no se preocupen si que me están diciendo que el recreo y todas las cosas. Tenemos No, profe, le están preguntando sobre la gente que trabaja en el rubro de la construcción, que si es ultra frecuente cáncer. Sí, sí, es verdad, porque lo que pasa es que ahí también se exponen a agentes químicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando no se sabía que el asbesto era cancerígeno, toda la gente que trabajó en ese momento en construcción de casas con asbesto, o sea, se expuso a un agente cancerígeno que no tenía idea que generaba cáncer, y mucha de esa gente obviamente desarrolló cáncer, ¿sí? Entonces, también el desconocimiento y también dentro del rubro de la construcción también se tiende a pasar por alto muchas de las normas que se intentan mantener, ¿cierto? Para mantener a la gente a salvo, por ejemplo, que se pongan estas mascarillas para que no aspiren la fibra de vidrio, pero al caballero le molesta la mascarilla, pues entonces no se pone la mascarilla y se pone a aspirar fibra de vidrio como loco, y obviamente le va a generar algún daño en su organismo, ¿sí? Entonces también tiene que ver un poco de ambas cosas, de desconocimiento y de información que se necesita mucho más, y aportar a la población en general. Profe, con lo que usted dijo sobre el cáncer de la exposición al sol, Uh-huh. mi madrina tuvo cáncer, Uh-huh. pero ella casi todos los veranos siempre se bronceaba así hasta quedar negra, porque como es asiática, Sí. súper blanca, entonces Sí, fue desde jovencita, entonces ahora como a los 60 le agarró el cáncer, pero ya no tiene. Por eso te digo que se acumula, es algo acumulativo, Claro. no es que uno le dé así como de un rato para otro, como que tendría que tener muchos antecedentes familiares como para que te dé muy pequeño, por ejemplo, un cáncer. Y de hecho los cánceres que dan cuando son muy pequeños los niños tienen muy buen pronóstico, porque normalmente no se generan por este tipo de cáncer que son malignos y que generan toda invasión en todo el cuerpo. Es un cáncer que se comporta distinto. Por eso los niños tienen mejor pronóstico que los adultos en el desarrollo de los cánceres, ¿sí? Bueno, aquí vemos en la figura que hay divisiones descontroladas, se acumulan mutaciones, porque si nosotros nos dividimos muy rápido, se acumulan todas las mutaciones porque no hay tiempo para poder corregirlas. Entonces, llega un momento en que estas células se dejan de comportar como células normales de nuestro organismo y pasan a una etapa que se llama de desdiferenciación. Es decir, se comportan muy similar a las células madre, ¿sí? Por eso es muy importante que se estudien todas estas células madre, porque si uno se agrega células madre a lo loco, no se va a generar ningún bien para su salud, sino que se va a generar cáncer, ¿sí? Entonces,
estas células del tumor, cuando ya se desdiferencian, es decir, ya no se parecen al tejido donde estaban, se separan del tejido y van al torrente sanguíneo, invaden otros tejidos y ahí quedan embarrados, ¿sí? Entonces, un tumor benigno está encapsulado. Dígame. A veces cuando pasa eso es porque ocurre lo que llaman la metástasis, que se esparce. Exacto. Cuando las células pierden su forma de donde estaban inicialmente y se genera el transporte a través de nuestros vasos sanguíneos, ahí ya es cuando se tiene metástasis. ¿Sí? Ya no es complicado tratarlo, porque ya tienes todas esas células circulando en tu sangre, todas estas células que son malignas, no las tienes en un solo lado, como en un tumor benigno, donde tenemos división acelerada, pero está alrededor de todo el tejido normal, está encapsulado. Pero cuando tenemos un tumor maligno, ya esta diferenciación de las células, si se fijan aquí le ponen incluso que tienen una forma muy distinta a las otras. Entonces, eso es porque ya tienen una forma totalmente distinta y pueden invadir todo lo que quieran y convertirse en lo que quieran, ¿sí? Eso es cuando ocurre un tumor maligno. Entonces, el ensayo. Entonces, un ensayo consta de 3 partes, ¿sí? Bueno, primero yo les había mencionado que aquí yo les había puesto uno de los 4 temas, pero en realidad nosotros vimos 6, me parece, no, a ver, son 1, 2, 3 y 3 más. Sí, me parece que son 6, porque la diabetes en realidad no es que tengan que ver toda la diabetes, ¿sí? Tienen que ver una diabetes si es que a ustedes les interesa, la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, no tienen que abordar todas las diabetes. O quieren ver la hiperprolactinemia, o quieren ver el parto y su inducción, o quieren ver la última que vimos que era cáncer. Pues esos son los temas que ustedes pueden elegir, ¿sí? ¿Cómo se arma un ensayo? Este ensayo tiene una introducción, desarrollo, conclusión. Y ustedes dicen, pero se parece a los informes que nosotros hemos hecho. Sí, se parece mucho a los informes, solo que en este caso no hay un procedimiento experimental, no hacemos nada, ningún resultado, ni nada de lo que nosotros tengamos resultados, ¿sí? Entonces, normalmente se hacen ensayos para poder transmitir información, ¿sí? Entonces, como cuando uno tiene que transmitir esta información, debe organizarla de cierta manera para que se entienda. Entonces, por eso hay introducción, desarrollo, conclusión. ¿Qué debe ir en cada una de esas partes? Primero, en la introducción, ustedes pueden hablar de la enfermedad de la diabetes, qué es lo que se genera en un proceso, en una ingesta normal de comida, que se genera producción de insulina por parte del páncreas, etc. Esa es una señalización normal. Y ustedes después me dicen, bueno, pero en la diabetes tipo 1, como es una enfermedad autoinmune, ya no se genera insulina porque no hay células del páncreas. Entonces usted me describe la enfermedad, más o menos sus causas, ¿sí? Los síntomas que pueden tener estas personas. O sea, ahí es como un general, es una introducción al tema. Luego en el desarrollo, ya que me dijeron que esta es una enfermedad autoinmune, etcétera, bla, 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 entonces ustedes me tienen que hablar de la señalización que ocurre dentro de esta enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos señalización normal, el receptor de insulina se une a la insulina, se genera un montón de señalizaciones que terminan en la exocitosis de los transportadores GLUT. Entonces, cuando tenemos diabetes tipo 1, no hay insulina, no ocurre nada de este proceso, ¿sí? Y se compensa, eso viene en la próxima etapa. Entonces, ¿qué parte de la señalización es la que se ve alterada en su enfermedad o proceso natural? ¿Sí? En el caso de la inducción del parto, por ejemplo. Y en las conclusiones, ustedes me indican en la última parte de todo el texto que ustedes estén hablando de la enfermedad, ya me hablaron de la señalización, etc. Entonces ahí ustedes me dicen, por ejemplo, la diabetes tipo 1.
Entonces, el tratamiento que se utiliza para este tipo de personas es agregar a su torrente sanguíneo insulina, porque la insulina, como no está presente, porque no está el páncreas, entonces es el medicamento indicado para este tipo de personas para que se siga, se siga con la transducción de señales normal. Algo así tienen que terminar estos... otra vez le puse informe de laboratorio osmosis. Está en base al otro, los trabajos en base a los otros. Copio estas partes de la introducción y todas esas cosas. Bueno, pero no, este no es del laboratorio de osmosis, es del laboratorio de señalización. Entonces, en base a el conocimiento que nosotros también vimos, lo vimos de manera muy estructurada, como yo les estoy pidiendo que ustedes también hagan este ensayo, ¿sí? Entonces, las mismas etapas que más o menos yo mencioné, cómo es un funcionamiento normal, cómo ocurre cuando está la enfermedad, cómo se trata esa enfermedad. Y si es que, por ejemplo, incluso puede tener mejoras aún más allá de lo que nosotros esperábamos, por ejemplo, en la hiperprolactinemia. Entonces ahí ustedes me describen así como que es súper bueno el tratamiento, bla, 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 por tal razón, ¿sí? En este informe seguramente van a necesitar varias referencias, ¿sí? Yo dentro de las diapositivas que están subidas a Campus, hay algunas que, una que dice extra, me parece, de bibliografías, ¿sí? Al otro grupo le alcancé a pasar porque no me preguntaron nada durante la clase del laboratorio, entonces tuve mucho tiempo. Pero me encanta que pregunten, así que no se preocupen que no pueden preguntar. Me encanta que pregunten porque así no me siento sola. Entonces, ahí yo les pasé un poco de esas diapositivas, pero se las subí más que nada para que ellos pudieran revisar qué tipo de lugares se pueden utilizar para poder generar referencias de confianza. Por ejemplo, Google Académico, que es un buscador, pero que es especializado, entonces ahí generamos un sesgo entre Google normal y Google Académico. Hay algunas que me preguntaban, profe, ¿puedo ocupar artículos en inglés? Sí, obvio que pueden ocupar, pero yo no les exijo eso porque como están ingresando a la universidad, obvio que no todos tienen un manejo completo del inglés, ¿sí? Y por eso tampoco les pido que tengan artículos en inglés, ¿sí? Pero normalmente es correcto que en inglés vamos a encontrar mucha más información que en español. Sobre todo en Google Académico vamos a encontrar mucha en inglés y no tanta en español, pero se puede utilizar para buscar en español y en inglés, ¿sí? También ustedes tienen estas bases de datos que es, por ejemplo, la biblioteca, ¿sí? La biblioteca virtual que ustedes tienen, que también es una base de datos que pueden sacar ahí información y hacer su ensayo, perdón. Eso. Está subida esa diapositiva para que la revisen, es muy, se lee y se entiende muy fácilmente, así que no van a tener problema en entenderla, ¿sí? Profe. Para tener como base para las referencias que puede que necesiten también, por ejemplo, para su prueba, qué sé yo. Dígame. ¿Me puede volver a explicar la parte de qué parte de la señalización es mejorada? ¿A eso se refiere con qué fue alterada? Claro, por ejemplo, ¿con qué medicamento se trata esta enfermedad? A eso se refiere que la señalización se mejora, porque antes no estaba funcionando, pero ahora con el medicamento, normalmente esta señalización que antes no funcionaba, ahora funciona. Por eso se mejora. Eso le puse entre comillas mejorada, pero no es mejorada, ¿cierto? La persona no está curada, sino que es un tratamiento para su enfermedad, ¿sí? Ya, profe. Ahora sí. Ya. Ya, pues chicos, no les quito más tiempo para que puedan ir a descansar. Profe. Dígame. En la diapositiva que usted empezó a hablar de la inyección de leche, puso una imagen que sale como con un fondo verde. Que sale con un fondo verde. Inyección de leche, ¿está de acá? ¿No? No.
Un poquito más arriba, creo que fue la primera. Esa imagen. Nada que ver un poco con sí, esa. La que sale el niñito tomando leche. ¿De dónde sacó esa foto? Ah, es un libro que yo tengo. Por eso las imágenes no son tan buenas, pero me encanta el libro, por eso. No, profe, que quería saber de dónde la había sacado, porque el lunes tenemos una presentación en Morfo y justamente yo tengo que hablar de ese tema, entonces está buena la imagen, quería probar. Mira, escríbeme el mail porque yo el libro, este libro de hecho lo encontré de estos libros que suben a Google Books, algo así creo que se llama, y tengo el enlace, así que si quieren yo se los puedo compartir y ahí tienen el texto y todo, donde explica toda esta parte de la secreción de leche y todo. Ya, profe, gracias. Escríbame y ahí yo le mando. Una pregunta. Si digamos que yo quiero hablar de lo del cáncer, lo hablo de manera general, o sea, no me voy por ningún tipo de cáncer en específico. No es necesario. Ahí en el cáncer igual se me olvidó mencionar como qué tipo de medicamentos se ocupan, pero los pueden igual ustedes buscar y obviamente si es que nosotros vemos que el cáncer es una división exacerbada, entonces normalmente los medicamentos tendrían que ser entonces algo para que no se genere división. O sea, ahí ustedes pueden buscarlo en más detalle. Si yo hago sobre la diabetes tipo 2, ¿podría poner que la persona corre riesgo de perder alguna extremidad, por ejemplo la pierna? Ah, sí, pero eso tiene que ver con otro tipo de señalización. Es por la presencia de azúcares. Cuando nosotros tenemos mucha presencia de azúcares en nuestro sistema de reparación de tejidos, ¿sí? Que son los glóbulos blancos, las plaquetas, todo eso, no funciona cuando tenemos mucha glucosa, ¿sí? Porque es como que sensa que está súper bien el tejido, maravilloso, tiene mucha glucosa. Entonces, por eso no se activan esas respuestas, ¿sí? Y por eso la gente tiende a tener, sí, por eso la gente cuando se hace una herida, etcétera, tiende a tener mucho peligro de perder extremidades por infecciones. Ya, profe. Gracias. Ya. Ya, los dejo entonces porque si no también no voy a alcanzar a entrar al otro grupo. Recuerden, no me pusieron sus nombres, anótense. No, sí, de veras que me pusieron, pero yo me caí, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, pero los pusieron. Igual pónganlos de nuevo por si acaso, porque o si no, pónganse que no me los guardo esta cosa de Zoom, prefiero que me los vuelvan a colocar, ¿sí? Cualquier duda de este informe me pueden preguntar, por ejemplo, ahora o la próxima semana, ahí me pueden preguntar cuando ustedes quieran, ¿sí? Ya pues chicos, sí, porque por ahí anda un caballero. Que estén muy bien, chicos. Chao. Tenga buen fin de semana. Gracias, chao.